Voy a empezar con la explicación teórica de específicamente el estudio económico. Antes de empezar con el estudio económico, vamos a dar una definición de costos para poder establecer cómo se definen en general los costos. O sea, yo definir los costos totales como la suma de los costos directos más los costos indirectos. Los costos directos son todos los costos imputables a la unidad de producción. Y los costos indirectos son todos aquellos necesarios para la realización del producto, pero que no fueron imputados a la unidad de producción. Si nosotros esto lo referimos a la industria de la construcción, podemos decir que todos los costos directos son aquellos que hacen al producto final. Lo mismo ocurre en el estudio de proyecto de inversión que estamos armando. Todos aquellos costos que hagan a la unidad de producción son costos directos. Y todos los otros que son necesarios para realizar ese proyecto, pero que no fueron incorporados a la unidad de producción, serían tratados como costos indirectos. En el caso de la industria de la construcción, todos los gastos generales de obra, todos los gastos financieros, todos los gastos generales de empresa, serían costos indirectos. En el desarrollo del proyecto también vamos a ver que hay muchos costos que también se pueden considerar como costos indirectos, independientemente de cómo se llamen los costos. ¿Sí? Los costos tienen un nombre generalmente, pero en la gran división nosotros podemos pensarlos de esta manera. O podemos pensarlos a los costos totales como la suma de los costos variables más los costos fijos. Es otra forma de definir lo mismo, porque en definitiva estoy definiendo esto, costos totales. Solo que ahora tengo otro parámetro de definición. Digo que los costos variables son todos aquellos que dependen de la unidad de producción y los costos fijos son todos aquellos que no dependen de la unidad de producción. En una industria, la fábrica, por ejemplo, sería un costo fijo. En la industria de la construcción, el gasto general de empresa, es decir, la empresa que conforma la empresa constructora, ese sería el único costo fijo que nosotros tendríamos, porque todos los demás dependen de la unidad de producción, o sea, dependen del producto que estemos elaborando. Esto también es lo mismo en un proyecto de inversión. También habrá clasificación de costos que podrán ser variables o fijos, depende de cuál sea el objetivo final del costo. Esto como general, esto es como algo general que lo vamos a seguir manteniendo aun cuando después más adelante empecemos a tratar directamente en los costos referidos a la industria de la construcción. En el estudio económico, ¿qué queremos hacer? Bueno, esto que estamos charlando, ¿no? Pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto. Tenemos muchos costos, pero habrá costos de producción, costos de administración, costos de venta, costos financieros. En general, cuando nosotros hablamos de costos de producción, que serían costos directos, en verdad, decimos que vamos a tener las materias primas, que son las que forman el producto terminado, la mano de obra directa, que es la que transforma la materia prima en el producto terminado, que como dijimos recién, constituirían los costos directos, y después existirían manos de obra y materiales de orden indirecto, que constituyen, por ejemplo, la mano de obra de todo lo que sea el personal de supervisión, personal de control, jefes. En la industria de la construcción, la mano de obra indirecta somos nosotros, por ejemplo, los arquitectos, los ingenieros, los sobrestantes, los capataces, es decir, todos aquellos que no ponen una mano de obra para constituir un producto final, sino que están generalmente en la supervisión. En el caso del desarrollo de productos de inversión, de proyectos de inversión, hay también materiales indirectos que tendrían que ver con los envases, por ejemplo, si nosotros estuviéramos fabricando, no sé, lavarropas o
cualquier otro producto, tendríamos que pensar también que habrá un material indirecto que formará el tema de los envases. En el caso nuestro, del análisis que estamos haciendo, esto no va a ocurrir. También tenemos los costos de los insumos, ¿a qué se llama insumos, por decirlo de algún modo? Bueno, a todo aquello que se requiera para el proceso de producción, como energías, materiales, gases. Después también tenemos costos de mantenimiento que tienen que ver con el equipo y la planta. Bueno, en el caso nuestro, que estos costos de mantenimiento van a ser justamente aplicables al caso de los alquileres. ¿Okay? Básicamente diríamos que estarían más reflejados ahí. Y después costos de depreciación y amortización que tienen más que nada que ver con equipos, que no es nuestro caso. Después tenemos esto que decíamos, bueno, vamos a tener que formar esta empresa que luego administre el proyecto. O sea que vamos a tener los costos de administración. Que depende de la envergadura que tenga la empresa, tendrá más o menos componentes gerenciales o clasificaciones como lo que tenemos acá. Esto sería en forma general. En forma general podríamos tener gerencia general, operaciones administrativas, esto para una fábrica sería más aplicable, pero nosotros dijimos que sí, vamos a tener un costo de administración, tanto sea para la venta como también para el alquiler. Y para el alquiler por ahí más, porque lo vamos a tener que sostener en el tiempo que dure nuestro proyecto. También hay un costo de ventas. Acá se refiere más a la industria en general, pero bueno, nosotros lo vamos a tener, tal vez incluido en la parte de administración, pero que tiene que ver con esta formulación de ventas y en las industrias en general, a veces también el costo de venta implica investigar nuevos mercados o analizar nuevos productos que se quieran en el futuro fabricar. Y también tenemos los costos financieros que van a existir casi siempre en los distintos niveles de empresa y que también, o sea, pueden existir para cualquier empresa en general, pero que tal vez para nosotros, en este estudio que estamos haciendo, también podría ser que existan, porque nosotros cuando formulamos la inversión, podría ocurrir que nosotros tenemos un cierto capital de los inversionistas para desarrollar este proyecto, pero resulta que por ahí no alcanza, ¿no? Y falta una parte. Entonces, podría ser que nosotros pensemos en un capital de inversionistas y luego acrecentar ese capital con algún crédito que podamos formularle a los bancos o a privados, y eso nos puede llegar a generar también costos financieros. ¿Qué serían los costos financieros? Bueno, los intereses que yo tengo que pagar por capitales obtenidos en algún préstamo específico. ¿Sí? Acá venimos con algunas definiciones generales, digamos, de la parte económica, que definen qué es la inversión total inicial fija y diferida, que sería todo lo que comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de una empresa, con excepción del capital de trabajo que vamos a ver después qué significa, o sea, todo lo que es la inversión. ¿Y por qué hablamos de activo tangible? Es todo lo que se puede tocar, por decirlo de alguna forma, o sea, todos los bienes que tengan que ver con terrenos, edificios, maquinaria, mobiliarios, vehículos, etcétera. Y después tenemos el activo intangible, que sería un conjunto de bienes de propiedad de la empresa que son necesarios para que funcione, pero que tienen que ver con algo que no puedo tocar, por ejemplo, una patente, una marca, un diseño comercial, un diseño industrial, o sea, transferencia de tecnología, cosas que van a ocurrir, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la inversión, pero que tienen estas características. Entonces acá teníamos, repito esta parte, que no sé si la vimos o no, pero bueno,
El capital de la empresa puede ser un capital fijo, un capital circulante y un capital de puesta en marcha. El capital fijo entonces es aquel que se encuentra invertido en las tierras, en los edificios, en las máquinas, terrenos, etcétera. Y después tenemos un capital, esto pasa siempre, en cualquier empresa va a ocurrir esto. Hay también un capital circulante, que es aquel que se utiliza en cada ciclo productivo de la empresa. Se pagan las materias primas, se pagan los salarios, se amortizan las instalaciones, luego se vende la producción y entonces con lo que se cobra de lo vendido se recupera el dinero utilizado para comenzar un nuevo ciclo. Pero también hay un capital de puesta en marcha, que es aquel capital que se utiliza al comenzar, al hacer el primer ciclo de producción. Entonces ahí yo necesito poner un capital de puesta en marcha que va a ser el que necesito para hacer la primera producción y después entrar en el ciclo de los capitales siguientes. Vamos a ver acá una herramienta, yo diría que el diagrama de Nopel es en el análisis de costos, una herramienta que yo les quiero dejar, que les queremos dejar a todos, que tiene que ver con el análisis del estado de costos de una empresa. El diagrama de Nopel tiene en el eje de abscisas, se colocan las unidades de producción, en el eje de ordenadas se coloca el dinero, y se van colocando los distintos costos. En esta aplicación se utiliza la versión de costos variables y costos fijos. ¿Se acuerdan que al principio nosotros hablábamos que había una forma de definir los costos que era entre fijos y variables? El costo fijo, como decíamos, el costo fijo se supone en un cierto intervalo que no depende de las unidades de producción. Después tenemos los costos variables, que son aquellos que sí dependen de las unidades de producción. Como suma de estos dos tenemos los costos totales, que van a ser la suma de los costos variables más los costos fijos. Y cuando esto lo ponemos en el mercado, tendremos entonces un precio de venta. Hay algo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, acá, que es el cruce entre los dos, el precio de venta y el costo total. Hay un punto significativo. La diferencia entre el precio de venta y el costo total será la utilidad bruta. Decimos utilidad bruta porque todavía no le hemos descontado los impuestos correspondientes y cuando le descontemos los impuestos será la utilidad neta. Pero este punto es un punto significativo y se denomina punto de cobertura. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que pasa a la izquierda o a la derecha del punto de cobertura? Si yo soy una empresa, soy un gerente de producción, un gerente empresario, estoy analizando qué le está pasando a mi empresa en este momento, veo este análisis y digo, señores, estoy acá, en el punto A. Los egresos superan a los ingresos. Y si yo estuviera en un punto como este, por ejemplo, a ver, vamos a ver otro punto, el punto M, ¿qué estaría pasando ahí? Ahí yo veo que estoy obteniendo una utilidad. Entonces, como empresa, ¿dónde tendría que yo estar trabajando de acuerdo a las unidades de producción que estoy ejecutando? ¿Dónde tendría que estar para estar bien posicionado? ¿En el punto A o en el punto M? En el M. En el M, ¿no es cierto? O sea que si yo estoy analizando cómo está funcionando la empresa en este momento, digo, ver ahora, ¿cuántas unidades de producciones tengo en ejecución? Bueno, punto M. Entonces hago todo mi diagrama de Nopel, veo la situación y digo, muy bien, estoy bien porque tengo utilidad. Si yo analizo este mismo diagrama de Nopel, digo, a ver, ¿cuántas unidades de producción tengo en este momento ejecutando? Y estoy en el punto AB, digo, bueno, no, señores, estoy en una situación en la cual no sería obtener beneficios. Estas unidades de producción, ¿qué son? Bueno, podrían ser, por ejemplo, ¿cuántas unidades debería tener yo alquilando para estar en el punto de beneficio?
¿Cuántas? Porque yo acá podría poner unidades en alquiler, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Cuántas unidades de venta yo debería tener para estar en este punto? Si soy empresa constructora y estoy haciendo departamentos de estos que estamos analizando, ¿cuántos metros cuadrados yo tendría que tener en ejecución para empezar a tener ganancias? El punto de cobertura sería el punto que me estaría dando ese nivel. ¿Mm? Entonces, este elemento que les estoy presentando, que también se llama diagrama ingresos-egresos, es para poder analizar en una empresa cualquiera, de cualquier tipo, qué está pasando con mis costos y si estoy bien o no respecto a los valores que se están produciendo. También esto podría ser que yo estoy en el punto, estoy a la derecha del punto de cobertura, pero estoy por acá, ¿no es cierto? Contentísimo, porque tengo un montón de utilidades, ¿no? Estoy muy bien. Pero seguramente, si yo analizo esta situación, en donde tengo un punto de ejecución muy grande, puede ser que lo que esté pasando es que en realidad estoy teniendo una empresa muy pequeña para la cantidad de unidades de producción que estoy haciendo. Y por ahí, si alguno de ustedes trabaja en una empresa constructora, pudo haber pasado que de golpe la empresa empieza a generar mayores unidades de producción y no ajusta el nivel de empresa y resulta que, bueno, no se llegan a licitaciones, la compra se hace mal, los jefes de obra están pidiendo material y no les llega, los planos no llegaron en término. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que la infraestructura empresaria está resultando pequeña para el desarrollo que esta empresa está realizando. Es el momento entonces de ampliar la capacidad de la empresa constructora. Es el momento en donde estos costos fijos, que eran fijos, ¿se acuerdan que yo les dije que no dependían en verdad de las unidades de producción? Cambian de esta posición, que también es una posición constante, a un valor más alto, y entonces cambiaría a una posición más alta para poder compensar esos problemas que estamos teniendo en la empresa constructora. Esto suele pasar. Esto también se ve o se puede llegar a analizar en un diagrama de Nopel, ¿sí? O sea que el diagrama de Nopel, visto desde otro lugar, si quieren, podría pensarse que a partir del punto de cobertura, para la derecha tengo utilidad, para la izquierda tengo. Ahora, nosotros estamos trabajando un poco con esto de la inversión, bueno, y que podríamos llegar a empezar a definir, bueno, la inversión es un proceso de acumulación de capital con la esperanza de obtener unos beneficios en el futuro, ¿no? Porque siempre dijimos que teníamos un problema, que era el tiempo, no iba a producirse todo en el mismo momento. Entonces, la condición necesaria para realizar una inversión, ya la vimos, que era la existencia de una demanda insatisfecha. Necesitábamos tener una demanda insatisfecha para producción. Y también necesitábamos otra condición, que lo dijo Alejandro varias veces, que su rendimiento supere el costo de acometerla. Que decíamos, bueno, hagamos por lo menos una cuenta inicial, digamos, a ver cómo resulta esto, porque si no tenemos beneficio tampoco lo vamos a tener. Pero ¿qué pasa? En toda inversión hay elementos. Bueno, el inversionista, el que pone el dinero, el objeto que se invierte, que en este momento dijimos son los departamentos que vamos a vender o son los departamentos que vamos a alquilar, pero también hay que pensar que cuando este inversionista pone ese dinero, supone él renunciar a satisfacciones personales. Dice, bueno, yo pongo el dinero acá, pero no me voy de viaje, pero no me compro un auto, pero. Entonces, como él renuncia a esa satisfacción que puede tener en el presente, espera tener una recompensa en el futuro. Dice, bueno, yo estoy esperando encontrar un beneficio a esta inversión que yo estoy haciendo y a esta suposición de renunciar a otras cosas que puedo hacer con mi dinero. Pero quiero entonces encontrar un beneficio en el futuro. Entonces vamos a empezar a pensar en esto. Bueno, acá yo tengo que empezar a ver qué está pasando, ¿verdad? ¿Qué está pasando con
con los egresos, qué pasa con los ingresos, bueno, y cómo voy a ir llegando a este caos flow que se alinea en el tiempo. Dijimos, bueno, vamos a calcular los ingresos y le vamos a restar los costos, y eso nos va a dar la utilidad, que restado los impuestos nos va a dar la utilidad neta. Pero bueno, ¿esto qué es? Esto es esto, los flujos netos de efectivo, así los vamos a llamar. Es esta cuenta que hacemos en el eje de algo que dijimos fundamental, que era el tiempo. ¿Sí? Teníamos aquel eje en donde empezábamos a poner los ingresos por un lado, los costos por el otro, y íbamos analizando cómo íbamos a manejar esa curva. Bueno, esto es lo que vamos a hacer, o sea, vamos a ir armando estos flujos de caja que tendrán una ocurrencia que vamos a diagramarla, que vamos a verla, que probablemente haya más de un escenario para poder realizarla. Pero bueno, hicimos tantas cosas y ahora tendríamos que estar pensando, bueno, señores, ¿cuánto quiero ganar en este negocio? ¿Cuál es la tasa mínima aceptable de rendimiento, que nosotros llamamos TEMAR? ¿Cuál es la TEMAR? Es decir, ¿cuánto es lo que yo quiero ganar? ¿Cuál es la tasa que quiero que me reporte este negocio? Entonces, cuando pensamos cómo constituir de algún modo esta tasa de rendimiento, nosotros decimos, bueno, habrá una tasa de interés natural, una tasa sin riesgo, una tasa, una economía estable, una tasa, un país, no sé, Estados Unidos, ponele, ¿no? Que tenga una economía estable, entonces habrá una tasa pura, por decir de alguna forma, ¿sí? Una tasa pura. Pero después hay que sumarle un riesgo de la inversión. ¿Y qué depende? Bueno, habrá otra tasa que podríamos pensarla como una tasa posible de riesgo de la inversión, pero ¿qué pasa? Este riesgo de la inversión tiene un montón de factores que lo componen, ¿verdad? Uno es el concepto de riesgo país, que ahora vamos a ver por qué lo vamos a tomar, ¿no es cierto? ¿Qué significa? ¿Qué dato nos puede dar? También tiene que ver un riesgo del sector o actividad, no todas las actividades que se realizan tienen el mismo riesgo, hay unas que tienen más riesgo, otras menos. Tiene que ver también el tipo de empresario que lo realiza, quién es el desarrollador. Hay, por ejemplo, muchos desarrolladores que tienen gran experiencia en distintos tipos de desarrollo, entonces tienen menos riesgo de tener algún inconveniente que aquellos otros que por ahí se inician como posibles desarrolladores, ¿no? Si ustedes trataran de ser el año que viene, ponele, desarrolladores de un proyecto de este tipo, y bueno, seguramente van a tener más riesgo porque se están iniciando, porque no tienen todos los conocimientos, toda la experiencia que deberían tener, y bueno, y a eso también se le pueden sumar otros riesgos variables. No vamos a considerar la inflación, porque nosotros vamos a trabajar a moneda dólar, ¿sí? Entonces no vamos a tener en cuenta la incidencia de la inflación. Acá, bueno, acá cada grupo tendrá que pensar un poco qué tasa tomará. También es cierto que las tasas de los proyectos en desarrollo, en general, están medianamente tipificadas por el mercado también. Más o menos cada desarrollo tiene alguna tasa que maneja aproximada que puede tener. Por ejemplo, en el caso, o sea, ustedes acá tendrían que estar averiguando un poquitito cuál podría ser la tasa de rendimiento que quieren para el proyecto, pero digamos, podemos pensar que para el caso de la venta estará alrededor del 30%, en el caso de los alquileres tendrán que analizarlo porque se manejaban tasas del 5% y bajó, en los últimos años ahora están manejando tasas 2-3%, ¿sí? Pero bueno, ahí también ustedes después decidirán, viendo qué análisis pueden tomar, de cuál sería esa tasa mínima aceptable de rendimiento que van a ponerle al proyecto. Entonces, ¿por qué deseamos? Vamos a dar alguna indicación de lo que significa el riesgo país y por qué lo mencionamos en verdad como un dato que es de poca profundidad, pero es un indicador, es una herramienta de análisis económico que tiene poca profundidad en verdad y que expresa una relación que hay entre la tasa de retorno que se pretende de un país determinado comparada con la tasa de retorno de los bonos de Estados Unidos a 10 años. Eso se condice en una ecuación
que me produce el riesgo país, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Que si en un momento dado los fondos de Estados Unidos rinden el 5,22% de interés anual y el riesgo país fuera de 931, que cuando se dice 931 en realidad se está diciendo 9,31%, la tasa mínima que exigiría un inversionista para invertir en ese país debería ser los 5,22 más los 9,31, o sea que para igualar una condición, digamos, de rentabilidad a un país de economía estable, tendríamos que pensar en sumar el riesgo país para que no estuviéramos, digamos, en situaciones parecidas. Bueno, les cuento que el riesgo país de estos días ha sido de 2.300, o sea que el riesgo país estaría dando hoy por hoy una tasa nada más de un 23%, para que tengan una idea, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir con esto, primero para que lo sepan, porque todos los días se pasa por la radio y por la tele el riesgo país, y no sé si todos saben lo que significa el riesgo país, muchos hablan del riesgo país, no sé si saben qué significa, pero más que nada porque el indicador, como indicador, nosotros podemos pensar que un país que tiene mucho riesgo, país, bueno, evidentemente tiene una condición económica, financiera, social, política, que tal vez produzca cierta inestabilidad frente a la formulación o al desarrollo de proyectos de inversión. Cuanto más alto es el riesgo país, menos probabilidad, digamos, que haya muchos proyectos de inversión, porque, bueno, nada, está complicado el tema, ¿no? Que es lo que nos está pasando en los últimos tiempos, ¿ok? Pero también el proyecto puede tener otros riesgos que son posibles de evitar. O sea, acá hay riesgos que serían posibles de evitar, ¿no? Pero ¿en dónde se pueden producir estos riesgos? Bueno, en la variabilidad entre lo que nosotros establecimos como flujos de caja y los reales que se van a producir en el proyecto cuando se ponga en marcha, por ejemplo. Si yo tengo mucha variabilidad, o sea, si yo cuando hice esa ecuación en la que establecíamos ingresos y egresos, no logré establecer una ecuación correcta y en el futuro eso se dispara por otro camino, bueno, ahí voy a tener mayor riesgo. También puede ser esto, lo que hablábamos recién, que tenga que ver con las relaciones del entorno económico y político de un país, ¿no? Bueno, que también va a ir vinculado muchas veces cuando se dispara el dólar, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando hay grandes problemas sociales o políticos de un país, también puede ser que los proyectos no se den de la manera que se habían pensado, que se habían estudiado. Un punto muy importante es cómo determino el costo, ¿no? O sea, el cálculo del costo es muy importante porque sobrepasar los costos de desarrollo previstos por distintas razones, obviamente va a generar mayor riesgo. Riesgos que también pueden ver, porque recuerden ustedes que nosotros manejábamos los costos, pero también manejábamos los tiempos, ¿sí? Entonces puede ser que hayamos equivocado o que no respetemos el calendario que estábamos usando o que pensamos o que imaginamos en el desarrollo del proyecto. Riesgos que también tienen que ver con lo tecnológico, con lo operacional. Y fíjense acá, riesgos externos, o sea, cambios en el mercado que vuelven al proyecto obsoleto. ¿Qué tal? Esto lo escribí hace ya varios años. Y fíjense, cambios legales, cambios de normas. ¿Y qué está pasando ahora? Ahora estamos viviendo una situación en donde cuando hablábamos de aquellos, el año pasado que hubo ese auge de los departamentos pequeños, de los departamentos de 20 metros cuadrados, 25 metros cuadrados, que eran el auge, ¿no? Y ahora resulta que en todo este tema de la pandemia estamos pensando que en verdad queremos departamentos más grandes, que tengan terraza, que tengan jardín, que tengan una expansión, que podamos trabajar en nuestras casas, o sea, cómo el mercado volvió de golpe obsoleto a un proyecto determinado que se pudo haber gestionado en estos años, o el coworking, por ejemplo, ¿no? Que venía siendo un proyecto, digamos, muy
rentable, ¿no? Y que ahora con todas estas variaciones que hemos tenido, resulta que pudo haber quedado obsoleto. O sea que básicamente la idea, para ir cerrando, es que todo lo que aumente el riesgo bajará el beneficio. Entonces, cuando nosotros queremos obtener esa tasa, porque en definitiva lo que queremos es obtener la TEMAR, queremos encontrar esa tasa de rentabilidad, bueno, vamos a tener que controlar el riesgo en todos sus aspectos para poder lograr el éxito de cualquier proyecto. Dicho esto, entonces ahora nos quedaría simplemente agregar que ustedes están en condiciones de empezar a formular todos los costos, ayudados también con todo lo que Alejandro fue dando en el estudio técnico, todos esos valores que estuvimos analizando en el estudio técnico formarán parte del costo, o sea que ustedes empiecen a listar y a evaluar cada uno de esos costos y ir formulando el esquema de costos.